Buenos días de nuevo, señorías. A la hora indicada de aplazamiento del inicio de la sesión, 10:30 de la mañana. En primer lugar, quiero pasar a leer la comunicación que le he realizado a los portavoces parlamentarios ausentes a las 10 de la mañana, hora que estaba convocada la sesión plenaria. En primer lugar, al portavoz de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Síguez. A las 10 horas se ha procedido a iniciar la sesión plenaria programada para el día de hoy, sin que se hiciera el quórum suficiente para celebrarla, con la ausencia de todos los diputados de su agrupación de diputados. Teniendo en cuenta que ha manifestado que van a ejercer el derecho de huelga, sin que los diputados puedan ejercer tal derecho conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 17/1977, que regula el derecho de huelga, que indica que solo el personal asalariado puede ejercer tal derecho, no existiendo una relación laboral entre los diputados y la Asamblea, puesto que son representantes de los ciudadanos, encarnando la soberanía popular, entiendo que estamos ante un claro ejemplo de obstruccionismo parlamentario, por lo que, de no reconsiderar su postura, procederé a reanudar la sesión a las 10:30 horas del día de hoy con los diputados presentes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 del reglamento de la Cámara. Al ilustrísimo señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. A las 10 horas se ha procedido a iniciar la sesión plenaria programada para el día de hoy, sin que existiera el quórum suficiente para celebrarla, con la ausencia de todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. Teniendo en cuenta que a la misma hora ha convocado una rueda de prensa en sede parlamentaria su grupo parlamentario, sin haberlo consultado con este presidente y habiendo manifestado que van a ejercer el derecho de huelga, sin que los diputados puedan ejercer el derecho conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 17/1977, que regula el derecho de huelga, que indica que solo el personal asalariado puede ejercer tal derecho, no existiendo una relación laboral entre los diputados y la Asamblea, puesto que son los representantes de los ciudadanos, encarnando la soberanía popular. Entiendo que estamos ante un claro ejemplo de obstruccionismo parlamentario, por lo que, de no reconsiderar su postura, procederé a reanudar la sesión a las 10:30 horas del día de hoy con los diputados presentes y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 del reglamento de la Cámara. Una vez que esta presidencia no ha tenido respuesta alguna por dichos portavoces parlamentarios ausentes al inicio de la sesión plenaria, señorías, procedemos a iniciar la sesión programada para el día de hoy, en base al artículo 132, que vuelvo a leer de nuevo antes de iniciar la sesión. Artículo 132, ausencia de diputados. Cuando indicios suficientes permitan considerar que la ausencia de diputados tiende a obstruir una decisión concreta o las normales actividades de la Cámara, la Presidencia advertirá a los portavoces correspondientes, que es lo que acabo de leer, señorías, y han sido advertidos por escrito. Si se repitieran las ausencias, el presidente podrá abrir la sesión con los diputados presentes. Es lo que vamos a proceder a continuación, teniendo en cuenta también, señorías, que esta presidencia lo único que hace es acatar la decisión del órgano de dirección de la Cámara, que es la mesa, que por mayoría, hace 2 días, por mayoría de esa mesa, decidió que la sesión se celebrara tal como estaba fijada en el calendario en el día de hoy y a la hora indicada. Dicho esto, el orden del día de la sesión es el siguiente. Primero, preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Segundo, reforma del reglamento de la Cámara. Reforma del reglamento de la Asamblea de Extremadura. Tercero, comparecencias del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición propia. En este caso, la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda a los efectos de informar sobre la influencia del nuevo escenario macroeconómico para el año 2012 en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El punto 4, propuestas de impulso ante el Pleno. Propuesta de impulso número 32,
instando al Gobierno de Extremadura a continuar con las acciones iniciadas en relación con la supresión, ajuste de las consolidaciones retributivas que perviven en la normativa autonómica extremeña para ciertos colectivos de la Administración regional y a acometer una regulación de urgencia sobre la situación de los funcionarios tras el cese en puestos de libre designación, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. El punto número 5, propuestas de pronunciamiento ante la Cámara. Propuesta de pronunciamiento número 25, instando al Gobierno de España a llevar a cabo una serie de actuaciones que concretan, con motivo del 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. No existen preguntas impulsadas en este pleno al presidente. Preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. No existen preguntas en este pleno formuladas e impulsadas para los miembros del Consejo de Gobierno. Pasamos a desarrollar el orden del día. En primer lugar, preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Hay una pregunta impulsada por un parlamentario, don Guillermo Fernández Vara, que tiene la palabra para formularla. Estando ausente el formulante de la pregunta, decae la pregunta. Sí, el presidente del Gobierno quiere la palabra. Señor presidente, ¿para qué quiere la palabra? Sí, buenos días, señor presidente. En base a la previsión que establece el reglamento de la Asamblea, quisiera abrir turno de Gobierno. Bien, pues muchas gracias, señor presidente. En base al reglamento de la Cámara, el Gobierno en cualquier momento del transcurso del pleno puede abrir turno de palabra y tiene su señoría, señor presidente, la palabra. Lo quiere hacer desde su escaño, desde la tribuna. Tiene su señoría la palabra desde la tribuna sin limitación de tiempo. Buenos días, señorías. Con su permiso, señor presidente. He pedido turno como establece una de las posibilidades del reglamento de la Cámara, por respeto a la Cámara, por respeto al pueblo extremeño y por respeto al mandato que tenemos los parlamentarios, que representamos, como bien ha dicho en la justificación de motivos que realizó anteriormente, la soberanía de nuestro pueblo, del pueblo extremeño. Con respeto porque se acordó este pleno, se acordó la celebración de un pleno un día como hoy, con un consenso mayoritario de la mesa de la Asamblea y además con un orden del día prefijado. Y yo respeto, y lo tengo que decir hoy alto y claro desde esta tribuna, el derecho a huelga, el derecho constitucional que asiste a cualquier ciudadano que tenga la condición de trabajador. Pero los parlamentarios no somos trabajadores, no somos asalariados. Sí somos trabajadores, pero no somos asalariados. Por lo tanto, difícilmente se puede explicar esta imagen de ejercer el derecho a huelga, un derecho quien no tiene el derecho. Y por lo tanto, insisto, por respeto a los ciudadanos y por respeto a los que no están, con mi máximo respeto, yo quiero contestar la pregunta que se me formulaba en el día de hoy. Y yo creo que un día como hoy es un día también para que los parlamentarios, con independencia de quienes quieran ejercer el derecho a huelga, trabajemos por nuestro pueblo. Se me formulaba una pregunta, y lamento que no esté quien firmó la misma, el señor Fernández Vara, que era la siguiente: ¿cuánto empleo espera la Junta de Extremadura que se cree en 2012 con el abaratamiento del despido? Tengo que decir que yo no soy socialista, y como no soy socialista no puedo dar cifras. Yo no puedo, como hicieron otros, prometer 60.000 empleos para al final de una legislatura de 4 años destruir 60.000 puestos de trabajo en Extremadura. Yo lo que sí espero como presidente del Gobierno de Extremadura es que, fruto de la reforma laboral, se creen muchos puestos de trabajo en nuestra comunidad y en España. Yo no sé si eso lo piensan todos
los representantes de este arco parlamentario. Hasta lo dudaría, pero eso es lo que desea el gobierno extremeño y lo que desea cualquier persona de buena fe, que tenga éxito las medidas implementadas por el gobierno de España y que se frene esa sangría de parado que ha provocado más de 3 millones de desempleados en España en los últimos tiempos. Pero la reforma laboral no es, como se dice en esta pregunta, solo un abaratamiento de despido. Está mal formulada. Se ha querido jugar probablemente con el eslogan "y más un día como hoy", y no entra en el fondo del asunto, porque la reforma laboral incluye muchas medidas. Acaba, entre otras cosas, con el denominado despido exprés, que era el que permitía despedir sin causa alguna. Todo lo contrario de lo que plantea la propia pregunta en su formulación. Y ahora, con esta reforma laboral, exige una causa económica, técnica, productiva o organizativa, protegiendo así la seguridad y los derechos de los trabajadores. Esta reforma laboral también crea el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, previsto para las empresas de menos de 50 trabajadores, que representan el 99% del tejido productivo en nuestro país. Y ese contrato incentiva y bonifica la contratación indefinida de los colectivos que están en estos momentos siendo más afectados por la crisis económica, con deducción, por ejemplo, fiscal de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador de menos de 3 años, con deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo al que tuviera derecho el trabajador desempleado que contrate mediante esta medida. Y ese trabajador, además, podrá compatibilizar su salario en la empresa con el 25% de la prestación por desempleo que venía cobrando. Hay medidas como la bonificación en sus cuotas de la Seguridad Social de 3.300 euros por la contratación de un trabajador menor de 30 años y de 3.600 euros por la de un parado de larga duración de más de 45 años. Hay una transformación en contrato indefinido de un contrato en práctica de relevo o sustitución con bonificación en las cuotas de la Seguridad Social de 1.500 euros. De eso habla la reforma laboral, no del abaratamiento del despido. Y además prohíbe la encadenación de contratos temporales más allá de 24 mensualidades, cosa que eliminó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y la reforma laboral apuesta también por la formación profesional con un permiso retribuido de 20 horas anuales para mejorar la formación de los trabajadores y creando una cuenta de formación donde se recogerán toda la formación del empleado a lo largo de su vida laboral. Por eso, la pregunta está mal formulada por el líder del Grupo Parlamentario Socialista. Es una pregunta mal formulada, porque habla solo del aspecto que interesa, tergiversando el contenido de la reforma laboral y subrayando en negrita el abaratamiento del despido a modo de eslogan para llamar la atención. Pero eso no es verdad. Aún así, he querido hoy comparecer en el Parlamento para contestar al líder del Grupo Parlamentario Socialista. Tengo que decir, además, que la inmensa destrucción de puestos de trabajo que se han producido en España y que se ha producido en Extremadura durante la crisis se ha debido en gran medida a la falta de flexibilidad interna de las empresas españolas para pactar con sus trabajadores unas nuevas condiciones laborales que ayudaran a continuar con su actividad. Y además tengo que decir que el Grupo Socialista y los socialistas demonizan con estas preguntas al empresario, porque la vocación del empresario no es despedir, es contratar, y cuanto más mejor, y cuanto más mejor. Esa es la vocación del empresario. Y el empresario y el emprendedor es una figura esencial para salir de la crisis. Más aún, no esencial, es imprescindible para salir de la crisis. Y estas preguntas lo que hacen es generar recelo sobre la figura del empresario, que, dicho sea de paso, también es trabajador. Y la Administración no puede ser la creadora del empleo.
La administración no puede ser la generadora del empleo. Ese era el modelo del Partido Socialista y ha fracasado. Y cuando un modelo fracasa, hay que cambiar el modelo y no pasa nada. Y cuando uno se equivoca, tiene que reconocer los errores y no pasa nada. El empleo lo crean los empresarios, lo crea la pequeña y mediana empresa, lo crean los autónomos en Extremadura y en España. Y por lo tanto, quien formula la pregunta lo que hace es renegar de los empresarios, y eso es bastante grave. Hace mucho se decía lo contrario. Aquí hay poca memoria histórica de lo que se decía, pero yo tengo la obligación de decir lo que algunos ahora intentan ocultar. Aunque esto ya a mí no me sorprende, ese doble lenguaje que es tradicional en el líder de los socialistas extremeños. Hoy digo una cosa, mañana digo la contraria. Y no pasaría nada si esto fuera así, reconociendo que uno se equivoca. No, pero persiste además en el empeño y cada día se supera con su doble lenguaje. Fíjense qué declaraciones. 29 de abril del 2011. El señor Fernández Vara, quien me pregunta hoy, no estando, decía: el problema no se puede resolver con empleo público. Tiene que haber emprendedores, ya que para poder crear empleo hay necesidad de creación de empresas. Y las palabras se las llevó el viento. Pero no mucho antes, en junio del 2010, el líder de los socialistas extremeños, ante el anuncio de huelga general contra la reforma laboral del gobierno de Zapatero, afirmó: una huelga general haría más daño a España que al PSOE. Y dejó la coherencia para tomar el megáfono. Y dejó la coherencia para ponerse detrás de la pancarta. Lo que no hacía este grupo parlamentario cuando estaba en la oposición, que no fue a la huelga, entre otras cosas porque no tenía derecho a la huelga, yendo a ese recurso fácil que es el regate corto. Y ya hemos visto lo que dura la coherencia, yendo a la huelga quien antes negaba también de la huelga, cuando quien gobernaba en España era su compañero Rodríguez Zapatero. Y tras perder 2 elecciones, el líder de los socialistas extremeños, su modelo, su alternativa, es formular preguntas como esta, no sustanciarlas, no venir al pleno y esconderse detrás de la pancarta, en un lugar que además no es el suyo. Ese lugar, en todo caso, y lo digo con todo respeto, será de aquellos agentes sindicales y organizaciones sindicales que convocan la huelga, pero no de quien no tiene la condición legal de trabajador ni derecho a la huelga. Pero aquí, para algunos, vale absolutamente todo, con tal de no arrimar el hombro, y lo diré una vez más, sino ponerse al frente de la manifestación. Tras perder 2 elecciones, ese es su modelo alternativo para Extremadura. La pancarta, el megáfono y la oposición por la oposición, sin construcción de una alternativa. Hace unas horas se pedía que se suspendiera el pleno, pero horas antes se votaba que se celebrara el pleno. Pero no mucho antes, el portavoz socialista decía que no eran asalariados los parlamentarios. Gato blanco, gato negro, lo que importa es que al final haya mucho ruido. Y si alguien ha agredido a los trabajadores, porque forma parte también del lenguaje de quien formula la pregunta, ha sido el Partido Socialista Obrero Español, que ha convertido el desempleo en un problema estructural en Extremadura y en España. Y por un principio de prudencia, se debe, entiendo, al menos respetar a un gobierno que ha salido de las urnas mayoritariamente, para que implemente la reforma que crea que tiene que impulsar. Es que no llevamos ni 100 días y fíjense cómo suenan las cacerolas. Yo no sé
cuál era el objetivo al final de la pregunta, yo no sé cuál es la estrategia. Yo lo que sí sé es que aquí hay dos grupos, los que arriman el hombro y los que te empujan con el hombro para que te caigas. Pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir, entre otras cosas, porque hay una fuerza que es la fuerza de la razón. Es la fuerza del sentido común. Es la fuerza de las urnas, que votó mayoritariamente a este grupo parlamentario, al Partido Popular, para que gobernara en Extremadura. Y vamos a gobernar en Extremadura. Desde la prudencia, desde la humildad, sin el regate corto y sin pensar en el próximo congreso que cada líder tiene encima de las fechas. No se puede hacer parlamentarismo como el perro del hortelano, que ni trabaja ni deja trabajar. Y yo lamento que no pueda contestar in situ, como hubiera gustado, al líder de la oposición. Seguramente, no sé, presidente, en los próximos días, para el próximo pleno, me volverán a formular la pregunta. Entiendo que ya no será posible porque se ha sustanciado con este turno que ha abierto el Gobierno de Extremadura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. La apertura de turno por parte del Gobierno, conforme al artículo 133, apartado 6 del reglamento de la Cámara, da lugar también a un turno por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, la agrupación de diputados, de 5 minutos, según fija también ese artículo 133, apartado 6. Por tanto, el turno corresponde de menor a mayor. En primer lugar, tendría la palabra la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES. No procede porque no hay ningún miembro presente en el hemiciclo. En segundo lugar, tendría la palabra el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. No procede porque no hay ningún miembro en el hemiciclo. Y, por último, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por tiempo de 5 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, España está en una situación límite. Estamos ante un escenario dramático que no es cosa de generación espontánea, sino el resultado de la concatenación infinita de desatinos e irresponsabilidades del partido que durante casi 8 años gobernó este país y durante 28 años gobernó Extremadura, que no es otro que el Partido Socialista. Hoy, señorías, los mismos que nos han traído a esta grave situación económica, social y hoy también política, rehuyen en un acto de grave irresponsabilidad institucional y política, abandonando las instituciones que les otorgan los derechos y la representación que emanan de nuestro Estatuto de Autonomía y de nuestra Constitución. Señorías, nos encontramos ante uno de los hechos más graves de la historia del Parlamento de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura, que los que hoy aquí ausentes están desprestigiando con su abandono y su falta al deber que le otorgaron los ciudadanos y que prometieron o juraron cumplir en esta misma tribuna. Los que en esta misma tribuna, señorías, pusieron su mano sobre la Constitución y sobre el Estatuto de Autonomía el día de la toma de posesión, manchan el texto que les reconoce como representante del pueblo extremeño, manchan el escudo que preside esta tribuna, manipulando esta Cámara, máximo símbolo del ejercicio de la soberanía popular. En el ejercicio de su responsabilidad, hoy el Gobierno está poniendo en marcha todas las medidas necesarias para sacar a España y a Extremadura de la difícil situación en la que nos dejaron aquellos que hoy han olvidado sus obligaciones. Señorías, en un día tan importante como el de hoy, donde nos reunimos los diputados que tenemos la soberanía de los ciudadanos extremeños para abordar las cuestiones fundamentales que en estos momentos acaecen en Extremadura, donde el consejero de Hacienda comparece ante los ciudadanos y los diputados de esta Cámara para poner en marcha las medidas económicas
que tiene pensada para sacar a Extremadura de la difícil situación en la que nos encontramos, el Partido Socialista, especialmente la oposición de izquierda, mezclan la actividad parlamentaria con la defensa del legítimo derecho a la huelga general, que nosotros desde el Grupo Popular amparamos y defendemos, pero que entendemos que no se puede manipular ni utilizar con maniqueísmo en esta Cámara de esta forma tan vergonzosa y vergonzante para los diputados y para los extremeños. Señorías, la difícil situación que pasa a España y Extremadura obliga en estos momentos a tomar decisiones difíciles. ¿Pero qué sería lo fácil ahora, señorías? ¿Abandonar la responsabilidad, como están abandonando? ¿Qué debe hacer el Gobierno? ¿Qué es lo fácil que puede hacer el Gobierno? ¿Huir de su deber, como están huyendo otros? ¿Cuál es la responsabilidad en estos duros momentos que estamos viviendo? Que están viviendo los ciudadanos, los parados, las familias, los empresarios, los trabajadores. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ocupar el puesto que nos han dado los ciudadanos, cada uno en su sitio. Y eso es lo que deberían haber hecho hoy. Señorías, ¿acaso creen quienes hoy han huido de este pleno que son solidarios con los trabajadores y justifican así el cumplimiento de sus deberes? Y señorías, es justo lo contrario lo que hay que hacer en estos momentos. Ser solidarios con los trabajadores es trabajar el doble, es trabajar desde cada uno nuestras responsabilidades, es acudir hoy al pleno, porque los trabajadores lo que esperan es que quienes han depositado su confianza mediante el voto estén defendiéndole. Señorías, ¿no es este acaso el templo de la palabra? ¿No es este el foro donde las fuerzas políticas que representan la soberanía popular deben expresar sus posicionamientos políticos sobre los graves asuntos que afectan a España y a Extremadura? Y quien formula la pregunta hoy por la reforma laboral, que no está, con su incomparecencia, está haciendo un tremendo daño a los trabajadores. El no haber venido hoy a defender esa pregunta que ha registrado daña especialmente a los trabajadores, a los que debe, y dice él, que defiende, porque el haber sido elegido por los ciudadanos es para que precisamente en este foro, desde sus posiciones políticas, defiendan a los trabajadores. Señorías, esta Cámara no debería ser testigo de la manipulación y el uso partidista por parte de quienes han abandonado las instituciones. Esta Cámara debería adoptar las medidas oportunas para que quienes han manchado el buen nombre del parlamentarismo extremeño respondan hoy por su grave ofensa a los ciudadanos, por su dejación de funciones y echen por tierra aún más la imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones políticas y de quienes ostentamos la soberanía popular. Señorías, quien formula hoy la pregunta utilizó y pretende ahora utilizar más el Parlamento extremeño para sus intereses partidistas. Y sobre todo es especialmente grave que quien ha formulado la pregunta ha ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura, la más alta responsabilidad de esta comunidad autónoma, que representa la bandera, que representa el escudo, que representa nuestra comunidad autónoma y nuestra soberanía. Y quien ha lanzado esa pregunta hoy ha faltado a esa grave responsabilidad. ¿Con qué derecho, le podemos preguntar, va a cobrar su sueldo si no viene a defender los intereses de los extremeños? ¿Y con qué derecho pretende seguir gozando de los privilegios que le otorga el estatuto de expresidente si viene a pisotear la Cámara que se los otorgó? Termino, señor presidente. Es auténticamente vergonzoso y vergonzante la actitud que hoy hemos vivido en este Parlamento. Y voy a terminar con una frase del que hoy ha faltado, del que fue presidente de la Junta de Extremadura y ostenta la representación de expresidente. Dijo en junio del 2010, una huelga general haría más daño a España que al PSOE. Pues él hoy está haciendo daño a Extremadura, a los extremeños, a España, al PSOE y a todos los ciudadanos que le han votado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández Carrón. Le corresponde también, según el 133 del reglamento, el artículo 133, apartado 6, al Gobierno cerrar el turno. Por tanto, el señor presidente dispondría de un nuevo turno. ¿Va a utilizarlo? Muchas gracias, señor presidente. Renuncia al turno. Continuamos con el desarrollo del orden del día. El segundo punto, reforma del reglamento de la Asamblea de Extremadura. El siguiente punto del orden del día
es la propuesta de reforma de reglamento de la Asamblea de Extremadura para la modificación del apartado 1 del artículo 34 del título tercero de los grupos parlamentarios. Esta propuesta de modificación fue impulsada por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sies, aprobada por la mesa de la Cámara y también por la Junta de Portavoces como lectura única para tramitarla ante el Pleno de esta Cámara. Esta propuesta ha sido incluida en el orden del día a iniciativa de esta Presidencia. Por respeto también a que tengan potestad para participar los autores de la iniciativa, esta Presidencia propone dejar sobre la mesa y posponer esta iniciativa para una siguiente sesión plenaria. El siguiente punto del orden del día son comparecencias del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición propia. En este caso, el Gobierno de Extremadura impulsa la comparecencia del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda a los efectos de informar sobre la influencia del nuevo escenario macroeconómico para el año 2012 en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por tanto, a continuación, tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda por tiempo de 15 minutos. Señor presidente, desde el sentimiento de tristeza que en estos momentos me embarga por el espectáculo vivido hoy aquí, voy a comenzar mi intervención. Señoras y señores diputados, hace 2 semanas comparecí ante esta Cámara a petición de su señoría. Ese día, el portavoz del Partido Socialista me pedía cuentas de algunos asuntos que se encontraban fuera del orden del día y a los que, lógicamente, ni siquiera contesté. Sí, dije entonces, que tenía solicitada una comparecencia que cursé tan solo 2 días después de asistir al último Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la medida en la que el marco macroeconómico manejado por el nuevo Gobierno de España iba a alterar los ingresos que definitivamente recibiremos del Estado para gastar durante el año 2012. Por eso no entiendo que ante la importancia del tema a tratar y que tanto interesaba al principal partido de la oposición, no se encuentren hoy aquí presentes. Pero así se escribe la historia. Como muy bien recordarán sus señorías, los presupuestos del ejercicio de 2012 no se presentaron en el plazo previsto del 15 de octubre pasado. Los motivos que entonces expliqué y que fueron públicamente tan denostados por el principal partido de la oposición y por muchos adláteres interesados, aparecen hoy con una claridad meridiana como ciertos. Y es que el tiempo, señoría, pone a cada uno en su sitio, a los que entonces mentían y a los que entonces decíamos la verdad. Miren, como también recordarán, los motivos que esgrimí entonces consistían en la necesidad de que el Gobierno central anterior convocara al Consejo de Política Fiscal y Financiera para despejar algunas incógnitas que necesitábamos conocer para poder llevar a cabo la elaboración de nuestros presupuestos. Fundamentalmente, estas peticiones eran 3. La primera, si se iba a revisar o no el escenario macroeconómico que habían utilizado para calcular la recaudación impositiva, que es precisamente de donde se derivan los ingresos que reciben las distintas comunidades autónomas. La segunda, que se nos comunicase la intención del Gobierno de reducir, congelar o subir el sueldo de los funcionarios para el año 2012 y por qué importes. Y la tercera, la necesidad de prorrogar 5 años más la devolución de las liquidaciones negativas. Sí, señoría, esos 1.200 millones de más
que se gastó el anterior gobierno autonómico en 2008 y 2009 y ahora nosotros nos vemos obligados a devolver. Pero, como había elecciones generales a la vista, el señor Zapatero, tan gallardamente como siempre, decidió prorrogar los presupuestos del Estado antes que contestar a cuestiones tan incómodas y no despejó las incógnitas anteriores que afectaban a absolutamente todas las comunidades autónomas, incluidas, por supuesto, las pocas en las que ya gobernaba el Partido Socialista. Recordarán también, señorías, que manifesté que ante tal situación era mejor esperar el resultado de las elecciones para resolver esas cuestiones. Como de sobra saben, afortunadamente para los intereses de España, nuestros conciudadanos decidieron abrumadoramente dar su confianza al Partido Popular. Ante la disyuntiva de prorrogar nuestros presupuestos hasta después de que se confeccionasen los presupuestos generales del Estado, lo que supondría no tener presupuestos nuevos hasta mayo o junio del presente año, o por el contrario, elaborar inmediatamente los nuestros, elegimos esta segunda opción. Y tan solo 4 días después de las elecciones me recibía en Madrid el señor Montoro, a la sazón jefe del gabinete económico del Partido Popular. Como también ya informé en su día, en esas 3 reuniones se aclararon 2 de las 3 incógnitas que nos acuciaban. Así, se nos dijo que era intención del gobierno congelar el sueldo de los funcionarios. Se nos indicó también que el plazo para hacer frente a las liquidaciones negativas se ampliaría 5 años más, pero nada se nos pudo decir sobre las previsiones de ingreso, ya que hasta que no tomase posesión el nuevo gobierno no podrían realizar los estudios pertinentes a fin de estimarlos con precisión. Y con esa información decidimos acometer la elaboración de nuestros presupuestos, manteniendo, eso sí, los ingresos que nos había comunicado el gobierno del Partido Socialista. Pues, incautos de nosotros, pensamos entonces que se habrían calculado con el suficiente rigor como para no estar muy equivocados. Algunos creemos que, por mal informados, repiten insistentemente que el diferencial de ingreso es debido a las estimaciones que hicimos desde aquí, al prever un crecimiento del 0,7% del Producto Interior Bruto en vez del menos 1,3% que la mayoría de estudios han dado como más probable. No, miren ustedes, señoras y señores diputados, el problema no ha sido ese, ya que la incidencia en nuestros presupuestos de los cálculos por nosotros efectuados es casi nula, pues el Producto Interior Bruto no tiene práctica influencia ni en el precio público, ni en las tasas autonómicas, ni en los impuestos propios. E incluso si admitiésemos que pudiese tener alguna, esta sería cuantitativamente insignificante, por cuanto nuestros ingresos, quiero recordarles, suponen tan solo el 2,5% del total de ingresos previstos para los presupuestos de 2012. Y es que el auténtico problema ha sido que el gobierno central anterior realizó sus cálculos para la recaudación de impuestos sobre un crecimiento de nuestra economía de un 2,3%, en vez de tener en consideración el decrecimiento del 1,3%. Y aquí sí que en la recaudación impositiva del gobierno central sí que el Producto Interior Bruto tiene una gran influencia directa, pues atendiendo al volumen recaudado por los principales impuestos, las comunidades autónomas recibirán más o menos ingresos.
Estos impuestos, como se sabe, son el impuesto de rendimiento de las personas físicas, el IVA y el de sociedades. Y como también se sabe, a menor crecimiento, o peor, ante un acusado decrecimiento de la economía, como será el caso del presente ejercicio, tendremos menor recaudación por esos tres impuestos. Y es que un decrecimiento económico comportará, por una parte, un significativo menor consumo, que provocará reducciones en el IVA. Por otra parte, una menor generación de ingresos de los particulares y un mayor número de parados, lo que disminuirá los ingresos obtenidos por la vía del IRPF. Y en tercer lugar, una menor recaudación por el impuesto de sociedades como consecuencia de la disminución de los beneficios que obtendrán nuestras empresas. En conclusión, señorías, que como afirmamos en su momento, el retraso en la presentación de los presupuestos no fue una maniobra orquestada ni desde Génova porque interesase para las elecciones generales, ni desde la calle Adriano de Mérida, ni mucho menos desde el Consejo de Gobierno de Extremadura. El retraso se debió a la falta de información del Gobierno central socialista, a la ausencia de rigurosidad en el cálculo de las variables económicas y a la falta de valentía de ese Gobierno para comunicar antes de las elecciones generales la calamitosa situación económica en la que dejaba a España para el 2012. Prefirió eso a que las comunidades autónomas pudiésemos confeccionar con el máximo rigor nuestros presupuestos. Y dicho todo lo anterior, he de continuar manifestando que como consecuencia de esos nuevos cálculos se produce una reducción en nuestros ingresos de 189 millones. Aunque el efecto positivo sobre nuestra capacidad de endeudamiento en 2 décimas, debido al incremento del déficit permitido del 1,3 al 1,5 del Producto Interior Bruto, homogeneizado tomando como base 2008, hace que la diferencia real con los ingresos que figuran en nuestros presupuestos sea de 156 millones. Finalmente, y considerando ahora el efecto negativo que esa homogeneización provoca sobre el Producto Interior Bruto que sirvió de referencia en la concepción de nuestros presupuestos para el cálculo del endeudamiento correspondiente al 1,3 y que asciende a 7 millones, suponga un diferencial final de 163 millones. Señoras y señores diputados, creo que debemos poner las cosas en su sitio. Y antes de continuar, he de decir que esta situación de ajuste que nos hemos visto obligados a practicar no es nada más que la manera de corregir una desafortunada gestión del gobierno autonómico anterior, llevada a cabo durante la legislatura pasada. Como en repetidas ocasiones hemos comentado desde esta tribuna, el objetivo fundamental de este gobierno consiste en reducir el objetivo marcado del 1,5 del Producto Interior Bruto como déficit máximo. Y esto es así, porque estamos encuadrados en la Unión Europea, que es quien reclama esta actuación. Y bien que todos lo sabemos, esa Europa, a la que ahora parece que muchos critican, es la misma que desde hace ya muchos años ha venido aportando una ingente cantidad de fondos a nuestra comunidad autónoma sin pedir nada a cambio. Fondos que, aun cuando no han estado bien gestionados, han impedido al menos el derrumbe de la economía extremeña. Pero es que además, esa Europa en la que estamos encuadrados como región objetivo número 1 condicionará en buena medida las ayudas de los próximos años a la consecución del objetivo del déficit marcado.
¿O es que acaso algún diputado de esta Cámara quiere que les digamos a nuestros agricultores que estamos poniendo en peligro los importes que año tras año vienen recibiendo de la PAC? ¿O es que quizá estaría alguno dispuesto a que aumentásemos ficticiamente nuestros ingresos para no realizar ningún ajuste más y generar un déficit del 4 o 5% del Producto Interior Bruto y que nuestros agricultores cobrasen un 50% menos por las ayudas de la PAC en los próximos años? Nosotros, desde luego, que no. Decía que nos debemos a los objetivos marcados por Europa. Pero es que, aun cuando no lo hiciésemos como socio del prestigioso club europeo, el simple sentido egoísta de generar más riqueza en Extremadura nos llevaría a contener ese déficit. Pues no les den más vuelta. Sepan de una vez por todas que si no reducimos el déficit a los niveles establecidos, va a ser muy difícil que podamos generar crecimiento económico y empleo en nuestra comunidad autónoma. En cualquier caso, y teniendo como objetivo prioritario la eliminación del déficit excesivo, hemos creído conveniente proceder a la no disponibilidad de crédito por el importe que antes he dicho, por 163 millones. No obstante, esta actuación quedará supeditada a las siguientes consideraciones. Primero, no se actuará sobre las dotaciones presupuestarias del Servicio Extremeño de Empleo ni sobre el Servicio Extremeño de Protección y Ayuda a la Dependencia, el SEPAD. No se actuará sobre los capítulos 2 y 4 de Educación y Cultura, dada la problemática existente con los conciertos educativos incluidos en el capítulo 4 y con los gastos corrientes tales como transporte escolar, gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios y suministro incluidos en el capítulo 2. Tercero, no se actuará sobre los créditos disponibles del capítulo de inversiones de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación y Turismo, ya que sufrieron un importante ajuste en el presupuesto inicial. Cuarto, el mayor esfuerzo presupuestario recaerá sobre las consejerías de carácter transversal, como Presidencia, Administración Pública y Economía y Hacienda, siendo sustancialmente menor, prácticamente insignificante, el exigido a las que prestan servicios de carácter social o productivo. Quinto, en ningún caso las no disponibilidades afectarán a créditos ligados a actuaciones que puedan mermar la calidad de los servicios prestados en los ámbitos del empleo, la educación, la salud y la cooperación. Sexto, los ahorros obtenidos como consecuencia de las actuaciones contempladas en el plan de optimización de recursos o las establecidas en el plan de equilibrio económico-financiero se aplicarán en gran parte a liberar las no disponibilidades. Tiene que ir terminando, señor consejero. Termino inmediatamente, señor presidente. Séptimo, los ingresos extrapresupuestarios obtenidos como consecuencia de distintas actuaciones relacionadas con la venta de patrimonio, reestructuración del sector público, etcétera, se aplicarán también, en parte, a la liberación de las no disponibilidades. Señorías y señor presidente, termino. Vivimos desde hace ya 5 años momentos de gran dificultad, momentos que se han visto agravados año a año y cada vez más desde que comenzó la crisis y que, según todos los analistas, tendrá uno de sus puntos álgidos durante el año 2012. Esta situación no la ha generado el gobierno al que pertenezco, les guste o no les guste a quien no quieren oírlo, la ha provocado el gobierno socialista anterior. Asumimos la responsabilidad de intentar solucionarla, pero ya que la han provocado ellos, que nos dejen al menos trabajar a nosotros. Estamos convencidos que con trabajo, austeridad y esfuerzo conseguiremos superar esta difícil situación por el bien de todo el pueblo extremeño. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. A continuación corresponde un turno de los grupos parlamentarios, también de la agrupación de diputados, de menor a mayor, como establece el reglamento de la Cámara. En ausencia de la agrupación de diputados y del grupo parlamentario socialista, es decir, del grupo parlamentario minoritario y de la agrupación de diputados, le corresponde el turno, por tanto, a continuación al grupo parlamentario mayoritario, Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, su portavoz, señor Hernández Carrón, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero de Economía y Hacienda, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago o hice. En esa frase se resume la desfachatez de quienes hoy han abandonado el Pleno y han abandonado su responsabilidad. Hoy hemos asistido una vez más, al igual que dije el día que hemos debatido sobre la reforma laboral, a un nuevo ejercicio de apostasía. Los que hoy faltan en la Asamblea apostatan del templo de la palabra, apostatan de su responsabilidad en esta Asamblea, pero también en las distintas manifestaciones apostatan de una doctrina presupuestaria que el Partido Socialista ha ejercitado cuando gobernaba. Los socialistas también apostatan de la doctrina presupuestaria para contraer o restringir el déficit. El ajuste presupuestario que hoy nos propone el señor consejero de Economía es tan legítimo y tan necesario como los que practicaron el anterior gobierno socialista de Extremadura. ¿Por qué antes sí y ahora no, señorías? Volvemos a insistir y volvemos a estar ante otra comparecencia del Gobierno. Lo vimos ya con la vicepresidenta con respecto a el aumento de las cifras de paro en Extremadura. Lo vemos ahora con el señor consejero de Hacienda como muestra de la rendición de cuentas que este Gobierno hace ante esta Cámara y los ciudadanos y como muestra de la transparencia con que gestiona y gobierna. Además, en un tema tan delicado y de tanto interés como este que nos ocupa, tan importante y tan trascendental para los extremeños y para Extremadura. Y el mensaje es muy claro. Las previsiones económicas del anterior Ejecutivo Central eran erróneas y, por tanto, las bases sobre las que se elaboraron nuestros presupuestos, en los que tiene que ver con aquellas, eran susceptibles de corrección una vez revisadas. Y el efecto ha de ser necesariamente, por tanto, una corrección de nuestros presupuestos, señor consejero, que impide que nos gastemos más de lo que tenemos en estos momentos. Señorías, ¿qué puede hacer pensar que estos ajustes presupuestarios que hoy se nos anuncian por parte del Gobierno y anunciados por el consejero son peores que los que antes se pusieron en marcha por otros gobiernos? La diferencia entre aquellos recortes y estos ajustes es precisamente que aquellos se hicieron para ocultar una realidad y esto se hacen tras conocer la mentira. Esa es la enorme diferencia que hay entre unos y otros. ¿Y por qué digo tras conocer la mentira? Digo esto porque en numerosas ocasiones durante 2011 pedimos desde el Gobierno de Extremadura, de esta comunidad autónoma, al Gobierno de Zapatero, que se convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer las previsiones económicas y tener una base para hacer nuestros presupuestos. Pero en aquel momento, como ha dicho el consejero, el Gobierno de Zapatero solo pensaba en cómo ocultar la terrible realidad económica de nuestro país. Y les recuerdo, señorías, que el Gobierno de Zapatero previó que la economía creciera en 2011 un 1,3 y que en 2012, en este año, lo haría en un 2,3. Esas fueron las previsiones del Ministerio de Economía que en aquel momento manejaban. Es decir, ocultar la realidad económica. Esa ha sido siempre la táctica de los gobiernos socialistas y lo hicieron en 2008 y lo volvieron a hacer en 2011. Y siempre por el mismo motivo, señoría. ¿Por qué? Por un motivo que es el único que les mueve. Porque había elecciones generales. Ya lo ha dicho el consejero, el gobierno socialista falló en sus previsiones económicas durante 2008 y 2009, previendo que España iba a crecer
cuando en realidad sucedió todo lo contrario. A lo largo de 2008, la desaceleración que la economía española había comenzado a experimentar con anterioridad dio paso a un brusco ajuste, con caídas de la actividad en el segundo semestre, finalizando el 2008 en una situación de recesión profunda. Señorías, 2008 fue un año electoral, ¿lo recuerdan? Fue el año de los brotes verdes, fue el año de la Champions League de la economía, como decían. Y así sufrimos 6 trimestres ininterrumpidos de descensos intertrimestrales en el PIB español. ¿Recuerdan sus señorías cómo describía el zapaterismo esta profunda recesión económica que sufrimos? Se lo voy a decir. Lo denominaron la desaceleración acelerada. Así fue como dijeron y como denominaron la profunda recesión económica que sufrimos. ¿Y qué hizo el gobierno extremeño? ¿Qué hizo el gobierno del señor Fernández Vara, hoy ausente? Aplicar teorías económicas de un señor que se llama John Maynard Keynes. ¿Y qué dice esa teoría? Tan cacareada en aquellos momentos, cuando estábamos en la oposición. Pues según Keynes, señor consejero, una demanda agregada insuficiente generará desempleo, y la solución que proponían estaría en incrementar la inversión de las empresas o del gasto público, aunque para ello sea necesario incurrir en déficit presupuestario. Eso decía Keynes, y eso fue lo que hicieron en 2008 y en 2009. Y por eso el anterior gobierno, en los ejercicios de 2008 y 2009, en plena y profunda recesión económica española, aprobaron los presupuestos más expansivos de la historia de Extremadura. Y el Gobierno central adelantó a esta comunidad autónoma 1.200 millones de euros en base a unas previsiones erróneas que el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura gastó y les llevó a endeudarse y que ahora tenemos que devolver. Y entonces llegó el 12 de mayo del 2010, esa fatídica fecha en la que el presidente Zapatero, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, produce un giro radical en las políticas predicadas hasta el momento en el Ejecutivo y abandonan a Keynes. Y a partir de ese momento tienen que trabajar y luchar contra el déficit presupuestario. Había que contraer el déficit público para cumplir en un tiempo récord con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2013, pasando desde el 11,1% de déficit alcanzado en 2009 al 3% marcado por el Consejo Europeo. Y de repente, al gobierno socialista de la Junta de Extremadura le escogió con el paso cambiado en 2010. ¿Y qué hizo ese gobierno? ¿Qué hizo el gobierno del PSOE en aquel momento? Se lo voy a decir, señoría, recortes. En 2010 comenzaron una carrera desaforada para atajar el déficit público. Para empezar, abandonaron los presupuestos expansivos y el presupuesto de 2010 contenía ya un recorte del montante global consolidado en torno a 150 millones de euros. Y por eso en febrero del 2010 el presidente de la Junta, el señor Vara, anunció una tímida reducción de altos cargos durante 2 años siguientes y una reestructuración del sector público empresarial, que lo cuantificaron en aproximadamente 12 millones de euros en 2 años. Y el 15 de abril del 2010, tras la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Acuerdo Marco para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, ¿qué hizo el gobierno socialista en aquel momento? Más recortes. Y por eso aprobaron el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de Extremadura, que recortó un 23% la inversión, ya prevista en los presupuestos del 2010, más un recorte de gasto de 211 millones de euros en 2010. Recorte, recorte, recorte. Y un mes después, el gobierno de Zapatero aprobó el Real Decreto Ley 8/2010 de medidas extraordinarias para reducción del déficit público. ¿Saben ustedes qué contenía ese Real Decreto? ¿Se acuerdan, señoría? ¿Saben lo que contenía? Concretamente, recortes por valor de 15.000 millones de euros. ¿No se acuerdan? Rebajaron el sueldo a los funcionarios un 5% de media. Se congelaron las pensiones, ¿lo recuerdan ustedes, señoría? Se suprimieron las ayudas de 2.500 por nacimiento de bebés. Se cambiaron las prestaciones en la dependencia, recortes también fueron eso. Se recortó la inversión pública en aquel famoso Real Decreto de 6.000 millones de euros y se recortó la ayuda al desarrollo y la cooperación. Ese decreto tuvo también su traducción en Extremadura, que produjo una reducción del 5% de los salarios en más de 90.000 funcionarios en Extremadura. Recorte.
y también recorte de más de 100.000 pensionistas que sufrieron la congelación de las pensiones. Y en un alarde del recorte, el gobierno del señor Vara, hoy ausente, fue un poco más allá y por eso redujeron las ayudas de la comunidad autónoma por hijos que recibían las mujeres extremeñas. Recorte, recorte y recorte. Los socialistas tienen tan poca honestidad política e intelectual que critican a aquellos que practicaron. Por eso empecé mi intervención con la frase, señor consejero, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. 2011 también fue año electoral. Y otra vez el gobierno de Zapatero volvió a utilizar la misma estrategia, ocultar la realidad. Y comunicaron a las comunidades autónomas que el crecimiento de nuestra economía sería del 2,3, cuando en realidad vamos a tener ahora un decrecimiento del menos 1,3. Señoría, ¿por qué un gobierno socialista, por qué los socialistas pueden justificar el déficit y el ajuste de déficit y ahora nos critican por hacer lo mismo? Los presupuestos generales de Extremadura para 2011 sufrieron un recorte de 430 millones de euros, los que aprobó el gobierno socialista del señor Fernández Vara, que representó un recorte del 7,7% nominal y de un 8,8% real. Y la pregunta es, ¿por qué el anterior gobierno sí podía y nosotros ahora no? Y ya se lo he dicho, señorías, al principio de mi intervención, la diferencia entre aquellos recortes y estos ajustes está en que unos recortaron para ocultar la realidad y nosotros nos vemos obligados tras conocer la mentira. Y el señor consejero de Hacienda, señorías, señores consejeros, hoy nosotros le tenemos que felicitar desde el Grupo Parlamentario Popular, porque a pesar de la difícil situación en la que estamos, a pesar del difícil cometido que tienen ustedes desde el Consejo de Gobierno, están haciendo los esfuerzos para repartir de forma solidaria, como ha dicho el consejero, esos ajustes. Y le felicitamos, señor consejero, porque no afectarán ni a los servicios esenciales públicos, ni sobre los gastos productivos en Extremadura. Y desde nuestro grupo parlamentario consideramos un acierto que no se toquen las políticas de empleo, que no se toquen las políticas de dependencia, ni de salud, ni de educación, ni sobre el capítulo de inversiones de la Consejería de Fomento. Entendemos que la carga, como usted bien ha dicho, se debe repartir en aquellas políticas de carácter transversal que en estos momentos aún pueden sufrir el ajuste. Señor consejero, con este plan de ajuste... Señoría. Ya termino, señor presidente. Señor consejero, señorías, señores miembros del Consejo de Gobierno, con este plan de ajuste que nos han presentado, este Gobierno se hace responsable de la situación, pero en ningún momento este Gobierno se le puede atribuir culpabilidad. Y termino con una frase de Winston Churchill. El precio de la grandeza, señorías, es el precio de la responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández Carrón. Para finalizar el debate, tiene la palabra de nuevo el señor consejero de Economía y Hacienda. Renuncia al turno, señor consejero. Muchas gracias. Por tanto, se finaliza, damos por finalizado, el debate y, por tanto, también este punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, el punto número 4, es propuestas de impulso ante el Pleno. Sí, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Señor presidente, desde este grupo parlamentario anunciamos que solicitamos se aplacen o se pospongan las iniciativas que hoy hemos presentado, ya que no va a ser posible votarse tanto la propuesta de impulso que viene ahora como la propuesta de pronunciamiento, si tiene a bien esa presidencia. Muchas gracias, señor portavoz. Pues como el autor de la iniciativa también lo contempla el reglamento de la Cámara, puede posponer o puede retirar las propuestas que impulsa, siendo autor su grupo parlamentario tanto de la propuesta de impulso como de la propuesta de pronunciamiento, que sería el quinto punto del orden del día. Esta presidencia tiene a bien posponer esas propuestas a petición del portavoz de dicho grupo parlamentario para cuando las considere el portavoz oportuna impulsarla de nuevo al Pleno. Sin más asuntos en el orden del día, señorías, solamente esta presidencia, antes de levantar esta sesión, quisiera agradecer a los parlamentarios y parlamentarias que han tenido la responsabilidad de estar hoy en la sesión que tenía convocada esta Cámara por los órganos mayoritarios de la Cámara y por decisión mayoritaria de dichos órganos. Sin más, señorías, agradecerles la asistencia a esta sesión plenaria. Se levanta la sesión.